O haces lo que yo digo, o haces las maletas. Eso fue lo que me dijo, en voz alta, delante de 10 personas. 2 de ellas lo grababan. No recuerdo haberme levantado. Ni siquiera recuerdo haber empujado la silla hacia atrás. Pero sí recuerdo el chirrido al arrastrarse contra el suelo de madera, agudo y violento, en el mismo instante en que todas las conversaciones en la mesa se apagaron, como si alguien hubiera desenchufado el sonido. También recuerdo la sonrisa en su cara, tensa, triunfante, como si yo acabara de darle la razón. Era noche de juegos, ese era el plan. En fin, una noche inocente de vino, juegos de mesa y risas falsas con sus compañeros de trabajo, gente que apenas sabía mi nombre. Después de 4 años de matrimonio, yo era el marido que arreglaba el router, traía la compra y desaparecía en segundo plano cuando hacían fotos. Tenía un papel y no incluía alzar la voz. Hasta que lo hice. No lo tenía planeado. Ni siquiera estaba enfadado al llegar. Pero en algún punto, entre su tercera copa de Merlot y la quinta vez que me llamó adorablemente lento, algo dentro de mí se partió. Me había equivocado en una pregunta de trivial. Solo eso. Una pregunta de trivial. Ella se inclinó sobre la mesa, me miró directamente y dijo, «Cariño, si no vas a ser útil, ¿puedes al menos no avergonzarme delante de mis amigos?» Se rieron. No todos, pero los suficientes. Y luego añadió, alta y fría, «Ya le dije una vez, delante de sus amigos, que o hacía lo que yo decía o se largaba». Esa frase. Exacta. Otra vez allí. Como un eslogan. Como si la hubiera ensayado. No esperaba que reaccionara. Nunca lo espera. Por eso el silencio fue tan atronador cuando me levanté y dije, ¿quieres que me vaya ahora o espero al postre? Nadie se rió esta vez. Ni siquiera ella. Parpadeó. Una vez. 2. Como si su cerebro necesitara reiniciarse. Luego dijo, «Ay, venga, Halden. No seas dramático. Era solo una broma. Esa palabra. Broma». Cogí la chaqueta. El móvil vibró 2 veces en mi bolsillo. Notificaciones del grupo. No miré. Salí. Llegué hasta el ascensor cuando recordé que mis llaves estaban en su bolso. Así que volví. No debería haberlo hecho. Porque al abrir de nuevo la puerta, escuché a Kim, su compañero, decir, «Joder, se ha ido de verdad. No pensaba que tuviera agallas». Y su respuesta, «Dale 5 minutos. Siempre vuelve arrastrándose». Hubo silencio. Después otra voz. Ava, quizá, o Mallory, la que siempre me lanza esa mirada de lástima educada, murmuró. «Eso ha sido un poco duro, Serafina». No esperé a oír más, pero sí cogí mis llaves. Y no volví arrastrándome. Conduje 3 horas, sin música, sin destino. Solo yo, el murmullo del motor y cada segundo repitiéndose en mi cabeza. Cuando por fin aparqué frente a nuestro piso y miré hacia la ventana, la luz seguía encendida. No me había llamado, no me había escrito. Lo que yo no sabía entonces era que sí había mandado un mensaje, pero no a mí, y sería la primera ficha de dominó en una caída que nunca vi venir. Esa noche no dormí, ni siquiera fingí intentarlo. Aparqué a 2 calles de casa, recliné el asiento del coche y me quedé mirando el techo, como si pudiera darme respuestas. Aún escuchaba su voz resonando en mi cabeza, no las palabras exactas, sino el tono. Esa mezcla de arrogancia y desprecio, como si fuera un mueble viejo que quería reemplazar, pero no quería cargar sola. Pensé que volvería por la mañana, quizá a coger algunas cosas, quizá incluso a hablar. Ese era el plan. Pero los planes valen poco cuando tu realidad ya se está pudriendo por dentro. A eso de las 5:40 volví a casa. Ella aún dormía, la cara hundida en la almohada, una pierna cruzada sobre mi lado de la cama como si le perteneciera. El maquillaje de la noche anterior estaba corrido alrededor de sus ojos. El rastro de la máscara manchaba levemente la funda de almohada que le había comprado por su cumpleaños, la que tenía las iniciales bordadas. HS, las suyas y las mías. Halden y Serafina.
Antes significaban algo. Me moví en silencio. No di portazos, no mascullé. Solo cogí una bolsa de deporte, la llené con la ropa que encontré y luego me quedé en el pasillo mirando la foto de boda que insistió en colgar junto a la puerta. Parecía la vida de otra persona. Antes de salir, su iPad se iluminó en la mesilla. Sé lo que piensas, y no suelo husmear en sus cosas, pero en ese momento algo me tiró de dentro. Una curiosidad helada, una necesidad de verdad. Así que lo cogí. Había un mensaje de alguien guardado como K. Decía, ¿sigue enfurruñado? ¿Quieres que pase luego? Sin emoji, sin flirteo, solo familiaridad casual, como si no fuera el primer mensaje de ese tipo. Toqué la conversación con las manos temblando. El estómago se me hundió al deslizar. K, ¿en serio has vuelto a usar la frase de «haz las maletas»? Serafina. Siempre funciona. Se apaga. Se calla. Es el clásico Alden. K, eres cruel. Eso me pone. Serafina. No te importa encargarte de un proyecto roto, ¿verdad? K. Vale, mientras pueda rehacerlo a mi manera. Serafina. Entonces es tuyo. Antes de lo que piensas. No recuerdo haber dejado el iPad. Solo recuerdo que la habitación se inclinaba un poco, como si estuviera en la cubierta de un barco que no sabía que se hundía. Todo este tiempo pensé que el problema era yo, que no era lo bastante divertido, ni seguro, ni hombre. Resulta que solo era conveniente. Volví a salir, otra vez. Pero esta vez no me fui lejos. Aparqué frente al edificio, me quedé en el coche, mirando nuestra ventana como si pudiera darme respuestas. A las 9:12 apareció Kim. No llamó. Tecleó el código. Ella se lo había dado. A las 9:14 entró. A las 9:15 las cortinas se cerraron. Mi primer pensamiento no fue rabia, ni siquiera fue dolor. Fue humillación. Una humillación punzante, ardiente, como si cada momento estúpido en el que pedí perdón por cosas que no hice, cada cena que cociné, cada mensaje que envié diciendo «te echo de menos», mientras ella estaba distante, no hubiera sido más que ruido de fondo mientras buscaba sustituto. No volví a enfrentarla. No entré dando portazos. No grité. Solo conduje. Durante horas. Terminé en un área de descanso, a unos 140 kilómetros. Me senté en un banco de hormigón, rodeado de máquinas expendedoras y desconocidos, intentando recordar en qué momento dejé de ser una persona y me convertí en un guión escrito por otra. El móvil vibró. Era un mensaje de Serafina. ¿Dónde estás? Ha dejado la puerta del garaje abierta. Y nada más. No un lo siento. No un tenemos que hablar. Ni siquiera un ¿estás bien? Solo una queja sobre el garaje. Me quedé mirando la pantalla y comprendí que nunca había sido su pareja. Fui un accesorio en su vida, cuidadosamente preparada. Y ahora que yo estaba fuera del guión, no sabía qué hacer. Pero yo sí. Por primera vez en años, sí lo sabía. No contesté a su mensaje. Me quedé mirándolo hasta que la pantalla se apagó. Y aún así seguí sujetando el teléfono, como si pudiera quemarme la palma. ¿Dónde estás? Ha dejado la puerta del garaje abierta. Ni una sola palabra reconociendo lo que había hecho. Nada sobre Kim. Nada sobre cómo me había convertido en el chiste de su función. Solo un texto pasivo-agresivo sobre el garaje. Como si siguiera siendo su chico de los recados, incluso después de desaparecer mediodía. Así que apagué el móvil, no para hacer una declaración, sino porque no soportaba la idea de que pudiera llegar otro mensaje suyo, y que yo me sintiera obligado a leerlo, a analizarlo, a esperar algo humano en sus palabras. No lo habría. Hacía meses que no lo había. Quizá más. En vez de ir a casa de un amigo o reservar un motel barato, conduje hasta un camping al que solía ir con mi padre de niño. Allí pescábamos, dormíamos en una tienda que siempre tenía goteras y comíamos alubias medio crudas sobre leña que nunca prendía del todo. Pero era tranquilo, simple, real. Encontré un rincón bajo los árboles,
Bajé las ventanillas, recliné el asiento y escuché la noche, los grillos, el viento, mis propios pensamientos, por fin, sin interrupciones. Esa noche algo en mí se endureció. No con rabia, no con golpes en el pecho, sino con la calma de darme cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo bajo la gravedad de otra persona. Y ya no estaba seguro de recordar cómo era andar erguido. Por la mañana tenía un plan. No venganza, no drama. No tenía estómago para juegos, pero necesitaba recuperar mi nombre. Llegué a casa a las 6:43. El sol apenas despuntaba. Los pájaros picoteaban la escarcha en la acera. Al entrar en la calle, vi cómo se movían las persianas de arriba. Estaba despierta, mirando, probablemente esperando que volviera cabizbajo, pidiendo perdón, quizá preparando café y fingiendo que nada había pasado. No esta vez. Entré con calma. Ella estaba en la cocina, sujetando su taza como un atrezo de esas fotos de mañanas perfectas en Instagram. Moño despeinado, albornoz, calcetines desparejados y esa mirada soberbia que decía, «Ha vuelto». «Claro que sí. ¿Quieres hablar?», dijo, con media sonrisa. «No», respondí plano. Ella ladeó la cabeza. «Perdona. ¿Cómo?» «He dicho que no. No he venido a hablar. He venido a coger lo que es mío y marcharme». Su sonrisa se torció. «Estás siendo infantil», dijo, cruzando los brazos. «Puede», contesté, «pero prefiero ser infantil antes que desechable». Puso los ojos en blanco. «Halden, no pasó nada. Kim vino porque se dejó el cargador en mi bolso». La miré fijamente. «¿Y ahora los cargadores necesitan código de acceso?». Silencio. Luego, «Estás tergiversando». Levanté el iPad, ya desbloqueado, con los mensajes resaltados. Se quedó helada. «He leído todo», dije. «No cometiste un error, Serafina. Hiciste un plan, y yo nunca formé parte de él. Solo era el telonero hasta que llegara la estrella principal». Abrió la boca, pero no salió nada. Por una vez no tenía un comentario ingenioso, ni un desprecio, ni un truco de culpa. Solo silencio. Pasé junto a ella, cogí una segunda bolsa que había escondido semanas atrás en el armario del recibidor, una bolsa por si acaso que nunca pensé usar, y me dirigí a la puerta. «¿A dónde se supone que vas?», gritó detrás de mí. Me detuve en el umbral. «A donde la gente no me trate como a un badén», respondí, y me fui. Pero no fue el final, ni de lejos, porque 2 días después recibí un mensaje de alguien que nunca hubiera esperado. No de Kim, no de Serafina, de alguien que sabía mucho más de lo que debía y que había estado observando todo el tiempo. Pasé las siguientes 48 horas durmiendo en un futón prestado, en el cuarto trasero de un viejo taller mecánico. Era de Declan, un chico al que conocí en la escuela de oficios. Hacía años que no hablábamos, pero cuando le llamé y le dije, «Solo necesito un sitio donde ser invisible», me dijo que fuera y no diera explicaciones. Me dio una llave, una manta y un gesto silencioso que decía, «Aquí estás seguro». Durante esas horas no miré las redes sociales, no llamé a nadie, ni siquiera deshice la bolsa que llevaba. Me limité a sentarme en un sofá de vinilo polvoriento, bebiendo café asqueroso de gasolinera e intentando borrar el eco de la voz de Serafina en mi cabeza. No funcionó. La tercera mañana encendí el móvil. Las notificaciones llegaron como un aluvión. 22 mensajes de Serafina, la mitad intentando explicarse, la otra mitad acusándome de exagerar. 3 llamadas perdidas de su madre y una de un número desconocido. Esa última no era llamada, era un mensaje. Ella ya le hizo esto a alguien antes que a ti. Tengo pruebas. Quedemos a las 4, en Orchard Lot, junto al diner quemado. Solo. Al principio pensé que era una broma. El momento parecía demasiado teatral. Pero lo releí una y otra vez, y algo en el tono se me quedó clavado. No sonaba amenaza, no sonaba emocional. Era frío, calculado, como alguien que había esperado pacientemente a que llegara un momento así.
Debería haberlo ignorado, pero no lo hice. A las 3:55 ya estaba sentado en mi coche, motor apagado, mirando cómo el cielo gris se cernía sobre el solar vacío. El viejo diner parecía abandonado desde hacía décadas, con el cartel chamuscado colgando de un tornillo oxidado. El terreno estaba cuarteado, lleno de cristales rotos, la hierba brotando entre el asfalto como si la naturaleza quisiera recuperar el lugar. A las 4:01, un sedán plateado entró en el aparcamiento. El conductor permaneció dentro un momento y luego salió despacio. Era una mujer alta, de unos 40 quizá, con un impermeable verde y gafas de sol pese al cielo nublado. Llevaba el pelo recogido en un moño tirante y sostenía una carpeta bajo el brazo como si fueran pruebas confidenciales. No se presentó. «¿Tú eres Halden, verdad?», preguntó, caminando hacia mí sin vacilar. Asentí. «Ella estuvo casada con mi hermano», dijo seca, hasta que le vació las cuentas y lo dejó plantado en una notaría con unos papeles de divorcio falsificados. Me quedé parpadeando. «¿Qué? Ya lo ha hecho antes», continuó la mujer, tendiéndome la carpeta. «Él no se enteró hasta que fue demasiado tarde. Para entonces ya vivía en un piso que pagaba a otro». Abrí la carpeta con las manos temblando. Dentro había copias de mensajes, recibos, transferencias bancarias, todo a nombre de Serafina Lane. Y fotos. Fotos de ella con un hombre que parecía una versión mayor, más trajeada, de King. Las fechas eran de hace 5 años, mucho antes de que yo la conociera. «Desaparece cuando la máscara se resquebraja», dijo la mujer. «Manipula, descarta, se reinventa. Mi hermano lo perdió todo. Se arruinó el crédito. Su socio le dio la espalda. Casi. Se detuvo, tragó saliva. Ahora está en recuperación. Por eso hago esto, para que el siguiente no caiga en la misma trituradora». La miré. «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». Sacó un sobre arrugado de su abrigo. «Porque recibí esto la semana pasada». Se lo envió al apartado postal de mi hermano. La misma letra. El mismo juego. Pensó que podía burlarse de él. Dentro había una foto de ella contigo. El día de vuestra boda. Con una nota. «Ascendido». Se me revolvió el estómago. Yo era un trofeo. Un chiste. Un accesorio. Una repetición. Y yo sin saberlo. «No estoy aquí para decirte qué hacer», añadió, retrocediendo hacia su coche. «Solo para que sepas con quién estás tratando. Y si sigues su patrón, no serás el último». Después se marchó. Me quedé en aquel aparcamiento mucho rato, leyendo todo, releyéndolo. Cuando por fin conduje de vuelta, tenía las manos rígidas de apretar demasiado fuerte el volante. Serafina había reescrito su historia, pero no había contado con que alguien guardara las pruebas. Y por primera vez no me sentí roto. Me sentí despierto. Pero no duró, porque al regresar al taller encontré mi bolsa en la puerta, abierta, y una nota pegada. «Ha estado aquí. Dijo que es tu mujer». Cogió algo. No quise mirar. Dentro faltaba una cosa. El reloj de bolsillo de mi padre. Lo único que sabía que jamás podría reemplazar. El reloj no era una baratija ni una reliquia guardada en una vitrina. Era el último regalo de mi padre, lo único que me dejó en su testamento. Lo llevó encima 30 años, y cuando el cáncer le debilitó las manos demasiado para darle cuerda, me lo entregó sin palabras. Él no creía en despedidas largas ni discursos dramáticos. Ese reloj era su manera de decirme: «Lleva el tiempo de la forma correcta. Úsalo bien». Serafina sabía lo que significaba para mí. Me había visto limpiarlo cada semana. Me había visto sostenerlo en los días difíciles, como si tuviera gravedad. Lo sabía. Y aún así, cuando descubrí que faltaba, con una nota diciendo que se había llevado algo, sentí como si me hubiera metido la mano en el pecho y arrancado algo vivo. No quería ropa, ni papeles, ni dinero. Se llevó a mi padre. No literalmente, claro, pero simbólicamente, de forma deliberada, como si quisiera ensuciar lo poco puro que me quedaba. No la llamé. No irrumpí en el piso a exigir explicaciones.
Ya sabía cómo acabaría. Lo convertiría en una broma. Lo giraría contra mí. Diría que era un detalle sentimental que solo quería proteger. Era una experta en convertir la inocencia en un arma. Pero necesitaba recuperar ese reloj. Así que planeé con cuidado. Declan se ofreció a ayudar. Se enfureció al enterarse, no de forma teatral, sino con esa rabia silenciosa que hombres como él llevan en los huesos. Tengo un colega que puede localizarlo si ella ha sido tan idiota de enlazarlo a una etiqueta inteligente, murmuró, sacando su portátil destartalado. Ni siquiera sabía que podía hacer eso. Resultó que ella sí había sido tan idiota. El reloj no se había movido en 20 horas. Estaba en su oficina. Su empresa ocupaba toda la tercera planta de un antiguo almacén reconvertido en el centro. Se suponía que era un espacio creativo. Ladrillo visto, paredes de cristal y café carísimo. Conocía el edificio. Yo mismo la ayudé a mudarse allí. Pinté la sala de descanso un fin de semana mientras ella, al parecer, chateaba con Kim en la escalera. Esperé al viernes por la tarde, poco después de las 6. Entré. El vigilante dormía en su puesto. El lugar estaba casi vacío. Yo aún tenía en el llavero su tarjeta de acceso, escondida bajo la goma. Debió de olvidar que la conservaba, o pensó que yo no tendría agallas para usarla. Fui directo a su despacho. Su nombre seguía grabado en el cristal esmerilado. Serafina Lane, directora creativa. Parecía una sala del trono. Sillón aterciopelado, tableros de inspiración enmarcados, frases en la pared como «Haz tuya tu historia» y «El diseño es poder». Me dieron náuseas. El reloj estaba en su escritorio, allí mismo, ni guardado bajo llave ni escondido. Exhibido, como un trofeo, como una advertencia. Avancé y lo cogí. Entonces escuché el ding del ascensor. Pasos. Me agaché detrás de un biombo justo antes de que se abriera la puerta. 2 voces. La suya y la de Kim. Ella reía. No una risa tímida, sino carcajadas plenas, salvajes, de esas que jamás había escuchado conmigo, ni siquiera en nuestra luna de miel. ¿De verdad lo dejaste en el escritorio?, preguntó Kim. Por supuesto, contestó ella. Vamos a ver cuánto tarda en sacar algo de valor. Estás jugando con fuego. Oh, por favor. Halden no encendería una cerilla sin mi permiso. Kim soltó una risita. Eres aterradora. Y llegas tarde, dijo ella. Tengo una reunión en 10 minutos, pero para ti sobra tiempo, ¿verdad? Silencio. Luego, el sonido inconfundible de un beso. Cerré los ojos. Los dedos me apretaban tanto al borde del escritorio que se me pusieron blancos. El pecho me ardía, no de desamor. Eso ya estaba muerto, sino de la pura incredulidad de haber creído alguna vez en ella, de haberle escrito poemas, de haberla puesto como mi contacto de emergencia. Se movieron hacia el sofá del rincón. Ella volvió a reír. No esperé más. Me levanté. Caminé hacia la salida a plena vista. Sereno, medido. La boca de Serafina se abrió de golpe. Kim retrocedió torpemente, intentando subirse la cremallera como un universitario pillado en el salón de sus padres. Yo no dije nada. Solo levanté el reloj. Esta parte de mí no te la quedas, dije en voz baja y me marché. Sin gritos, sin drama. Solo un mensaje. Ahora te veo. Entera. Y lo que más la asustó fue que no miré atrás, pero no había terminado. Ella nunca termina. A la mañana siguiente me desperté con 30 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz y un correo electrónico con un asunto que me heló. Lo que me quitaste. Pero dentro no hablaba del reloj. Era algo mucho peor. Estaba sentado en la esquina de un diner, abierto 24 horas cuando lo abrí. Eran poco más de las 5 de la mañana. Esa hora en la que el mundo parece medio muerto, donde solo camioneros, cocineros de turno y gente sin un lugar al que ir se mueven por allí. No había dormido.
Ni siquiera había tocado el plato de huevos que la camarera me había dejado delante. Solo miraba el teléfono como si tuviera colmillos. El asunto me perseguía. Lo que me quitaste. Me repetí que era una trampa, que se refería al reloj, que intentaría presentarse como la víctima, retorcerlo todo, como siempre, en una historia donde yo era el que había ido demasiado lejos. Pero la curiosidad grita más fuerte que la razón cuando alguien a quien amaste te lanza un anzuelo así. Así que abrí el correo. No era largo, apenas unas líneas frías y calculadas. ¿Crees que ganaste porque te llevaste esa basura antigua? No quitaste tu nombre del contrato. No miraste las cuentas conjuntas. Ni siquiera te diste cuenta de lo que moví ayer. Pero lo harás. Tú me quitaste mi tiempo. Yo te quité tu futuro. Y si alguna vez haces esto público, quemaré lo que queda de tu reputación hasta que la gente olvide que exististe. Que tengas una buena vida, Halden. Ese parpadeé. Lo releí. Otra vez. Llamé al banco, y ahí se me hundió el suelo. Había vaciado nuestros ahorros, cada céntimo. Más de $47,000, retirados en 2 transferencias y un cheque de caja. Todo en las últimas 36 horas. La cuenta conjunta que abrimos hace 4 años, cuando dijimos que construiríamos un futuro juntos. Cerrada. Le pregunté a la empleada, ¿cómo es posible sin las 2 firmas? Y me respondió, usted le dio poder notarial el año pasado. Durante su cirugía, ¿recuerda? Recordaba. Claro que sí. Fue tras la operación de una hernia, cuando no podía caminar en una semana. Ella me dijo que no me preocupara, que se encargaría de las facturas. La confié todo, y ella usó ese momento para armarse legalmente y desmontar mi vida pieza a pieza. Colgué sin dar las gracias. Tenía la boca seca. Salí fuera y me senté en la acera, apoyado contra una máquina expendedora rota, intentando controlar la respiración. No estaba en la ruina. Tenía mi cuenta personal de nómina, pero apenas alcanzaba para el alquiler del mes siguiente y el seguro del coche. Ella lo sabía. Siempre lo llamaba mi dinero de caprichos. Ahora era mi único dinero. Y entonces recordé el trastero. Hacía semanas que había empezado a guardar herramientas viejas, fotos enmarcadas, algunos documentos. Por si acaso. No me fiaba del todo de ella. Me convencí de que era una red de seguridad, un plan B. Nunca le dije dónde estaba. Ni siquiera anoté la dirección. Pero la paranoia solo sirve cuando el enemigo no sabe que existe. Conduje directo allí. Mi código no funcionó. Lo intenté de nuevo. El mismo error en rojo. Fui a la oficina y pregunté si había algún problema con mi unidad. El empleado revisó la cuenta, me miró y ladeó la cabeza. Señor, esta unidad fue transferida ayer a otro usuario autorizado. Sentí los latidos en los dientes. ¿Quién? Me mostró la firma. Serafina Lane. Por supuesto, aún tenía en los archivos el poder notarial. Lo usó para quedarse con el alquiler del trastero. Pregunté si lo habían vaciado. Asintió. Una empresa de mudanzas vino esta mañana. Dijeron que lo trasladaban a un guardamuebles de larga duración a su nombre. No lloré. No allí. No entonces. Le di las gracias. Caminé hasta el coche, y en cuanto cerré la puerta, estampé las 2 manos contra el volante y dejé escapar un sonido que no parecía humano. Era el ruido de algo que se rompe demasiado hondo para arreglarlo. El grito de un hombre que por fin entiende que se lo han quitado todo. No solo el dinero, no solo la confianza, la historia misma. Ella estaba reescribiendo mi vida como si nunca hubiera existido. Quise desaparecer, y durante las siguientes 12 horas lo hice, sin teléfono, sin GPS, sin redes sociales. Aparqué detrás de un viejo molino y me quedé mirando el agua, preguntándome si alguna vez había sido real para ella. Pero a última hora de la noche recibí otro mensaje, de Declan. Decía simplemente, tienes que ver esto, ahora. Venía con una captura de pantalla, una foto, de Instagram de Serafina, sonriendo en el balcón de un rascacielos en el centro.
Llevaba el reloj de mi padre colgado del cuello como un adorno, y detrás de ella, Keen, con mi sudadera puesta, el pie de foto, construida viva desde cero, borrón y cuenta nueva, sin cargas, pero cometió un error. La foto tenía geolocalización, y ese pequeño descuido me dio exactamente lo que necesitaba, no para vengarme, para recuperar mi vida. En cuanto vi la ubicación en la foto, algo cambió dentro de mí. No era rabia, ni tristeza. Era algo más frío, focalizado. Amplié el mapa. El edificio era un complejo de lujo recién inaugurado llamado The Harrow. Había oído hablar de él. Ascensores con huella digital, porteros que seguramente ganaban más que yo, y cuotas mensuales más altas que mi alquiler. Esa foto no era solo una pose, era un mensaje. He ganado. Eso era lo que quería que el mundo viera. Su triunfo enmarcado en luz y sonrisas arrogantes, envuelta en la memoria de mi padre y luciendo mi sudadera como un botín de guerra. Pero lo que no se dio cuenta fue que acababa de mostrarme dónde estaban las últimas piezas que me faltaban. No el dinero, no el reloj. Yo pasé las siguientes 12 horas preparando todo, no para una confrontación, sino para obtener pruebas. Quería ser más listo que ella por una vez. Empecé visitando a un abogado que encontré en Internet, en un foro nocturno de víctimas de divorcio. Se hacía llamar la salida de emergencia porque, según decía, ayudaba a la gente a escapar de edificios en llamas. Su nombre real era Jonathan Pell, y trabajaba en una oficina diminuta sobre un local de tatuajes en un centro comercial que olía a tinta y arrepentimiento. Escuchó todo, absolutamente todo. Yo esperaba que se riera, que levantara una ceja, que me llamara estúpido. Pero no lo hizo. Asentía mientras hablaba, tomando notas de vez en cuando. ¿Aún tienes el poder notarial firmado?, preguntó. Sí, bien, eso servirá. Lo anularemos el lunes a primera hora. Me explicó que lo que había hecho, vaciar las cuentas conjuntas, mover bienes, reasignar accesos sin avisar, podía encajar en varias violaciones, algunas civiles, algunas penales. Haría falta tiempo, pero había un camino, estrecho, pedregoso, pero existía. Cuando me levanté para irme, me miró y dijo, «Esto va a doler más antes de empezar a mejorar». Tenía razón, porque cuando llegué frente al Harrow esa tarde, observando desde la terraza de una cafetería al otro lado de la calle, vi algo para lo que no estaba preparado. Mi prima Ellie, entrando en el edificio, con Serafina. Parpadeé. Pensé que estaba imaginándolo. Pero no. Ellie, la misma prima que ayudó a organizar las mesas de nuestra boda, que lloró al escuchar mis votos, que nos regaló aquel cuadro enmarcado que colgué sobre mi escritorio durante años, estaba allí, riéndose, abrazándola, con una bolsa de regalo en la mano. Las vi desaparecer en el vestíbulo. Sentí náuseas. Esperé. No pude evitarlo. 2 horas enteras vigilando la salida lateral. A las 9:13 salieron de nuevo, ahora acompañadas de Keen. Los tres juntos. No parecían cómplices, parecían familia. Gente que compartía vino, secretos y bromas sobre un pasado que era el mío. Me marché antes de que me vieran. Esa noche repasé todo lo que Ellie me había enviado a lo largo de los años. Felicitaciones de cumpleaños, postales de Navidad, mensajes aleatorios. Y en uno de 9 meses atrás encontré una foto en la que nunca me había fijado bien. Serafina y Ellie, en un brunch, con collares a juego. El pie de foto, mi hermana elegida. Yo ni siquiera aparecía en la imagen. De pronto todo encajó. El modo en que Serafina siempre evitaba los encuentros familiares, sus ojos en blanco cada vez que mi madre llamaba, sus pullas contra la gente que se aferra a las tradiciones de pueblo. Había pasado años sustituyendo mi vida por la suya, reclutando aliados, construyendo una nueva versión de la historia donde yo era solo una sombra en el fondo. Quise gritar, pero en lugar de eso hice una lista. Nombres, documentos, conversaciones.
fechas, cada mentira con pruebas. No iba a combatir fuego con fuego, iba a combatirlo con verdad. Verdad fría, rastreable. Y entonces hice algo que jamás pensé que haría. Llamé a mi madre. No sabía de mí desde hacía semanas. Me había alejado porque no quería dar explicaciones, porque me avergonzaba. Ella no dijo, ¿dónde has estado? No dijo, te lo advertí. Dijo, ¿necesitas un sitio para dormir, cariño? Así, tal cual. Igual que cuando tenía 12 años y llegué a casa con la mochila robada y las rodillas llenas de raspones. Aquella noche, dormí en mi antiguo cuarto, rodeado de estanterías con cómics y la misma grieta en el techo que de niño parecía un dragón cuando no conciliaba el sueño. En ese silencio recuperé mi voz. A la mañana siguiente pedí cita con un perito contable. Tenía la carpeta que me había dado la excuñada de Serafina. Tenía los formularios para revocar el poder notarial. Tenía capturas de pantalla, correos, mensajes de voz, pero sobre todo, tenía tiempo. Eso que ella creía haberme robado. El reloj aún funcionaba, y yo no había terminado de ajustar cuentas. 6 semanas después, me encontré en el mismo lugar donde Serafina me dijo por primera vez, o haces lo que digo, o haces las maletas. Fue en el jardín de la casa de su amiga Mallory, durante una fiesta de verano, cuando aún pensaba que aquellas pullas eran bromas, cuando aún creía que con paciencia y compromiso ganaría su aprobación. Ahora miraba el césped desde lejos, con un sobre Manila en la mano. Dentro estaba la pieza final de una historia que ella nunca pudo terminar. El proceso legal había ido más rápido de lo esperado. Entre la revocación del poder notarial, las cuentas manipuladas y la transferencia fraudulenta de bienes, su fachada se desmoronó como un hilo suelto en una tela de diseñador. El perito encontró transacciones que nunca creyó que alguien rastrearía. Empresas pantalla, transferencias privadas, pagos a Kin en calidad de consultor, desde negocios que jamás había declarado. Jonathan Pell, mi abogado salida de emergencia, sonrió al deslizar los documentos finales por la mesa. «Eres libre», dijo. «Y no solo divorciado. Limpio». El tribunal ordenó devolver todo el dinero retirado de la cuenta conjunta después de mi cirugía, más sanciones. Le congelaron los bienes. Le exigieron devolver todas las propiedades en su poder anteriores al matrimonio. Eso incluía mis herramientas, mis documentos, mis muebles y el reloj de mi padre. Lo tenía ahora en la mano. El tic-tac era débil, pero constante, como yo. No presenté cargos penales, aunque podía haberlo hecho. No ensucié su nombre en Internet. Ni siquiera fui a la vista final. No lo necesitaba. La verdad ya la había despojado más que cualquier venganza. Pero sí le escribí una carta, corta. 3 frases. Espero que el silencio te enseñe lo que tu ruido nunca pudo. Espero que algún día entiendas que el control no es amor. Y espero, sinceramente, que nunca encuentres otra versión de mí para romper. Nunca la envié. No hacía falta. Porque envié otra cosa, de forma anónima, en un sobre blanco dirigido a la oficina de arrendamientos del Harrow, una copia de los documentos de transferencia fraudulenta, con una línea de denuncias anónimas marcada en rojo. La desalojaron 2 días después. Declan y yo lo celebramos con hamburguesas grasientas y un paquete de cerveza en la parte trasera de su garaje. Él brindó por los hombres pequeños con grandes espinas dorsales. Yo brindé por las salidas silenciosas y los regresos ruidosos. Y la vida siguió. Me ofrecieron trabajo en una empresa de climatización en la costa oeste. Mejor sueldo, mejores beneficios y, lo mejor de todo, sin cuentas compartidas ni dramas de diseñador. Lo acepté. Vendí mi viejo coche. Hice las maletas. Le dije adiós al fantasma de lo que fui. Antes de irme, pasé por última vez por la casa de mi madre. Me esperaba en el porche con un regalo, una funda de cuero nueva para el reloj. «No dejes que te defina», me dijo, «pero protege lo que importa. Ahora lo tengo en mi escritorio, en mi nuevo piso,
en una ciudad donde nadie sabe todavía quién soy. Y así es justo como quiero que sea. A veces, por la noche, la imagino todavía deslizando fotos, intentando crear una historia para gente que nunca supo la verdad. Pero ya no la odio.